Buenos días, buenas tardes. Espero que estén todos bien, sanos y salvos. Si alguien por alguna casualidad se llega a enfermar o lo que sea, me avisa, ¿no? Hoy día partimos con una nueva unidad, chiquillos. Ya una unidad menos, más o menos de materia, por así decirlo. No es que no tenga materia, sino que algo es que no tan conceptual, sino con más cosas que eventualmente se pueden ocupar en el campo, ¿sí? Que es la unidad, como dice ahí, de manejo agronómico y cultural de la cereal y de la leguminosa. En esta unidad, básicamente, o sea, si uno ve los aprendizajes esperados, se habla bastante de la relación de las técnicas de manejo cultural, ¿sí? De la relación de estas técnicas de manejo con la producción de las especies que hemos visto, ¿sí? Eh, de los cereales de grano pequeño, ¿sí? Del maíz, la quinoa y la leguminosa. Hablar de la relación que hay entre estos manejos culturales, digamos, con la relación que hay con los manejos agronómicos, hay una diferencia entre eso. Uno quizás es como lo que se acostumbra y lo otro es lo que tiene la explicación técnica detrás o la explicación teórica detrás. Generalmente van de las manos, generalmente los dos manejos se hacen al mismo tiempo, pero uno se justifica, digamos, desde el punto de vista productivo y el otro se justifica desde el punto de vista de manejar la planta, no es lo mismo, ¿sí? Aunque los dos apuntan a ser lo mismo, pero no es lo mismo. Y además de eso, sí, que digamos la última parte es ver finalmente cómo estos manejos se traducen en lo que dice acá abajo en los indicadores de cosecha. Hablamos un poquito de eso en algún momento, especialmente lo que refería al trigo, al maíz, bueno, en general todas las especies hablamos a grandes rasgos cómo se manejan, ¿sí? O cuáles son los indicadores de cosecha, cómo yo sé cuándo cosechar, lo vimos en su momento. Dijimos, por ejemplo, que para el trigo yo iba a ver la dureza, por así decirlo, iba a ver la presión a la uña, con el maíz veía el avance en línea de leche, eh, en leguminosa veía el peso seco del grano, el contenido de humedad del grano y el color de la planta. Para el quinoa en general se definía por qué uno deja secar la planta, etcétera, etcétera. Pero hoy día vamos a ver cómo, o sea, lo que se ve va a ver en esta unidad es cómo yo manejo la planta para llegar a eso, ¿sí? Cómo manejo la planta para llegar a eso. Eh, por eso, para empezar, digamos, si es que alguno ha trabajado en esto o si alguno entiende a grandes rasgos, ¿sí? Le quería preguntar qué manejo agrícola y culturales conoce o sabe o escuchó por ahí que se hacen en alguna de estas especies, ¿sí? Si quieren participar, son bienvenidos, ¿sí? Que conozcan ustedes. Manejo que se hagan en estas especies que hemos visto, cuando me digan en tomate, pues, obviamente, o en lechuga. Pueden escribirlo en el chat, no necesitan decirlo en voz alta, ¿eh? ¿A por qué? Por ejemplo, el raleo. Vamos a ver, efectivamente. Sara, raleo John en los cereales. ¿Qué crees tú? Con mucha... Buena pregunta, es una muy buena pregunta. Pero usted se refiere, profe, al... ¿Cómo? Se me cortó. Era porque básicamente significa que cuando el cultivo, en ciertos momentos, especialmente cuando la planta está brotando, literalmente lo que hace con la porca es cubrir un poco el tallo con suelo, ¿sí? Con sustrato. Eso es la porca grande rasgo, además. Y el raleo significa la eliminación de frutos o flores, ¿sí? De especies reproductivas para asegurar, por ejemplo, en la fruta se ocupa harto el raleo, porque así se asegura la calidad de la fruta, asegura el tamaño, el color, por ejemplo, en vez de tener, no sé, 10 manzanas por rama, tienes 4 manzanas por rama y así aseguras la cantidad, la calidad de manzana, ¿sí? Por decir algo. Eh,
Pero una buena pregunta es saber si estas dos que mencionó John se realizan o no en estos cultivos que hemos visto. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? John dice que cree que no. Al menos el raleo no. El resto, ya pues chiquillos, participen, si no, la clase va a ser una lata. Y yo paso nomás la materia, pues me grabo y listo, pues proyecto un video y chao. Y total a mí me pagan igual. Entonces, no, la idea es que ustedes participen. Si no, no aprenden. Pero no entiendo exactamente la pregunta, profe, como ¿Qué los manejos manejos conocen que se puedan previos. hacer en los cereales, las leguminosas, en la quinoa? ¿Algún manejo que conozcan? Agrícola o cultural. Profe, pero es que los cereales está todo casi industrializado, así que lo mayor que se puede hacer es pulverizar con algún fertilizante o algún insecticida. Pero eso es un manejo agroquímico, pues. O sea, eso es un manejo Sí, pero agronómico. pero labores culturales son muy pocos los que hay. ¿Seguro? En la papa podría ser el aporte, que es como lo único, y en el maíz, y nada más, de lo ¿Seguro? que yo sé. Ah, de lo que tú sabes, ya. Pero sí hay aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Vamos a poner si eso también son manejos agrícolas. No le escuchan a Natalia, se le escucha entrecortado. Escríbelo mejor, Natalia. Ya vamos a ver que en verdad no están así. En general, bastante de las cosas que se realizan en la preparación del suelo, que es lo que vamos a ver hoy día, tanto en cereales, leguminosas, en verdad hay bastantes cosas que se realizan que vienen de un manejo cultural. Eh, Acuérdense que el manejo cultural igual es un manejo agrícola, ¿sí? Pero la diferencia que puede haber con el resto, ¿sí? La diferencia que puede haber con el resto es que el manejo cultural, si uno lo ve así, es como algo que no necesariamente implica, por ejemplo, la aplicación de agroquímicos, o no necesariamente implica el uso de maquinaria. Eso sería como a grandes rasgos lo que se hace como manejo cultural. Por ejemplo, a ver, vamos a poner algunos ejemplos. Sería, eh, por ejemplo, la fecha de siembra. Eso sería un manejo cultural. Se refiere a que yo elijo mi fecha de siembra, por ejemplo, para los distintos cultivos, si bien puede que sean súper industrializados, lo que decía hace un rato, no sé si era Benjamín o Víctor, no sé quién de los dos, eh, 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 pero la fecha de siembra o el mover o correr la fecha de siembra hacia una u otra fecha, si adelantarla o retrasarla, eh, implica un manejo cultural, implica que yo conozca el cultivo, ¿sí? Implica que yo no depende de o sea, no depende, puedo sembrar sin semilla, pero lo que voy es que no es algo que la fecha en sí de siembra no depende de la maquinaria, ¿sí? Y lo puedo ocupar, por ejemplo, para evadir el haz, o para cosechar antes, o para cosechar después, ¿sí? Para adelantar o retrasar la cosecha, en ese caso, ¿sí? Entonces, en ese caso ahí podríamos tener un manejo cultural, que es uno muy importante. Si vamos a ver hoy día por qué es tan importante ¿cómo se llama? La fecha de siembra, ¿sí? En algunos cultivos. Profe, ¿Algunos otros pero ¿Sí? Dime. yo tenía entendido que la gran mayoría de los labores culturales eran los trabajos que se hacían con mano de obra humana, o sea, que uno contrataba gente para hacer ese trabajo. Ese era el concepto que yo tenía de labor cultural. Sí, pero, a ver, sí, no, pero fíjate que finalmente quien toma la decisión de la fecha de siembra, sé que esto suena muy rebuscado, pero finalmente la decisión que se toma con relación a la fecha de siembra es una decisión humana, ¿cachai? No una decisión maquinaria, calculada, dosificada, etcétera, etcétera. Generalmente, y eso es lo que hay que entender, por ejemplo, hay mucha cosa, por ejemplo, que se realiza, especialmente en la producción de grano, de trigo, que se hace todavía a mano.
La polinización, por ejemplo, que en ese caso, ¿sí? La polinización en trigo, la polinización en maíz se realiza a mano todavía. Se ocupa muy poca maquinaria para eso. Sobre todo en maíz, por ejemplo, el maíz para grano se realiza a mano. Entonces, en ese caso tú podrías decir que ahí es un manejo cultural, pero finalmente es Pero, más un manejo. profe, eso Dime. sería en maíz para grano, pero en semilla, Sí, pero no nosotros, no en producción comercial. estamos produciendo semilla, pues. Estamos produciendo grano, no estamos produciendo choclo. Acuérdate. No, pero el grano, el normal, el que se ocupa, el grano de grano, el que se seca, ¿Mm? el que es comercial, o sea, que uno se vende por tonelada, no ¿Sí? creo que vaya una persona a polinizar, no sé, vos, 20, 30 hectáreas, va a quedar chino, creo yo. Lo que Ujú. yo sí sé es que es por el semillero sí se basa así. Sí, el semillero sí. Sí. Pero estamos hablando de en general. Pero vamos a ver, como digo, vamos a ver que a veces, sobre todo en lo que se refiere a la producción de cereales o en leguminosas, por ejemplo, en leguminosas es mucho más probable que sí se realice manejo cultural. Tal vez no tanto en maíz o en trigo, pero sí en leguminosas. Eh, de hecho, generalmente, pensemos en eso, generalmente cuando tú calculas los rendimientos y todo eso, igual necesitas meter mano, ¿sí? Es cierto lo que dice, que en el fondo que, sobre todo en trigo y maíz, ¿sí? Sobre todo en trigo y maíz, no tanto en leguminosas, no tanto ¿cómo se llama? Quizá en quinoa o no tanto en trigo sarraceno, pero sí en trigo y maíz está hiperindustrializado. Hiper, o sea, lo que estoy diciendo es eh, quizá el 80-90% se realiza a través de maquinaria, ¿sí? Y en verdad es muy poco la mano de obra humana que se ocupa. O sea, de hecho, debe ser, por ejemplo, no lo vemos acá porque no es un cultivo importante para Chile, pero pensemos en la soya, ¿sí? Afuera, que sí, una leguminosa grande que se produce en grandes cantidades fuera de Chile, en Argentina, sin ir más lejos. Es un cultivo que, como decía un profe, necesitáis una persona para 150 hectáreas, literalmente, ¿sí? Y chao, que es el que maneja el tractor. Y aparte que ese que va manejando en el tractor, ahora no sé si alguien ha visto que los tractores más modernos tienen hasta el GPS incorporado, satélite, y básicamente el caballero lo único que hace es prender el tractor y el tractor en la práctica casi que se maneja solo. Cuando tenéis 150 hectáreas de un cultivo, 200 hectáreas, no necesitáis nada más. Pero sí, vamos a ver que hay algunos manejos que sí se refieren al manejo cultural y que, como dice, que no necesariamente, y eso que quede claro, si bien se entiende como manejo cultural o quizá hay una relación con el manejo cultural que es donde está metido la mano de obra directamente, el, el manejo cultural, sí, por ejemplo, o el control cultural o las prácticas culturales, sí, todo eso se puede sumar. Eh, es como si me dijeran a mí cómo se define, ¿sí? O cómo lo definen el, el, la FAO, por así decirlo, ¿sí? Se refiere como aprender a manejar el cultivo, ¿sí? Desde el conocimiento de, en este caso para nosotros súper importante, desde el cultivo de wasabi, desde, por así decirlo, desde la atención, desde entender el cultivo en cómo se comporta el cultivo de acuerdo a la época del año, ¿sí? A su avance, a su etapa fenológica y cómo yo puedo manejar eso, ¿sí? Sin uso de maquinaria y sin uso de agroquímicos, ¿sí? En general, hay un malentendido ahí que muchas veces que el manejo cultural, por ejemplo, si yo hablara de manejo cultural de malezas, por ejemplo, y eso para porque un poco redondear la idea, por ejemplo, eh, yo hablo de un manejo cultural de malezas, me refiero a que ojalá la acción de las malezas, ¿sí? Sea la menor posible, sin usar agroquímico. ¿Y cómo lo podría hacer? Por ejemplo, sacando las malezas a mano, sacando las malezas a través de la preparación de suelo, la quema de malezas, por ejemplo, después de una cosecha, o inundación de maleza, el acolchado, y hasta la rotación de cultivo, eso sería todo manejo cultural, por poner un ejemplo. Porque no estoy interviniendo, no estoy interviniendo la maleza de una acción
directamente desde la maquinaria, ni tampoco una acción directamente química, sino que a través de una serie de prácticas que son propias del cultivo, ¿sí? Yo reduzco la cantidad de maleza. No sé si se entiende ahí mejor. ¿Sí? En el fondo, por así decirlo, eh, y ahí, bueno, para aclararlo, no es necesariamente el uso de mano de obra humana, ¿sí? Sino más se refiere a Profe, la... Sí, dime. una pregunta, ¿y el tipo de movimiento de suelo que se le haga a un previo anteriormente, eso también entraría como labor cultural, o Sí, no? sí, sí. En el fondo, la preparación... A ver, mira, a ver, déjame, a ver si me entiendo. Preparar el suelo es un manejo agrícola, ¿sí? Porque te permite preparar la cama de siembra o la cama de semilla, ¿sí? Eso sería un manejo agrícola. Pero mediante esa preparación del suelo, ¿sí? Tú puedes ayudar a disminuir, si lo haces bien y si lo haces de la manera correcta, tú puedes ayudar a disminuir la cantidad de maleza y la cantidad de plaga y la cantidad de enfermedades. Entonces, tú dices que haces a través de un manejo agrícola, que es la preparación del suelo, tú haces un manejo cultural para el control de maleza. No sé si ahí quedó más claro. Sí, profe. Es, por ejemplo, cuando se hace, no sé, el desbrote o muchas veces se me olvidó cómo se llama, pero por ejemplo en la uva de mesa que uno no ralea, pero sí saca hoja, no me acuerdo cómo se llama pero uno va sacando hoja, el desoje, por ejemplo, en la uva de mesa, es para que entre más luz, es un manejo cultural, para que entre más luz a la planta, para que entre más ventilación, y producto de eso tú puedes tener una mejor tasa fotosintética, que ese sería el manejo agrícola, y podrías tener una disminución de, por ejemplo, de la aparición de botritis. Pero es a través de un manejo cultural, que en este caso es el desoje, que es sacar hoja, por ejemplo. Entonces ahí está. Profe, Puede que sea con la mano o no, ¿sí? Eso no es necesariamente, no van necesariamente esas dos cosas amarradas. profe, pero también el tema del cultivador también sería ¿eso sería un manejo cultural o un manejo agrícola? ¿Cómo el del cultivador? El cultivador, antes de aporcar, no sé, por las papas, cualquier tipo de hortaliza, Uh -huh. se pasan unas cuchillas que se llaman Ah, cultivador. sí, sí. ¿Ya eso qué sería? Ya, mira, lo que pasa es que no son separados, van en paralelo, ¿sí? O sea, no es que uno es una cosa y otro es otra cosa, es un manejo agrícola que es la preparación del suelo, pero a través de esa preparación del suelo, tú consigues, por ejemplo, en este caso, picar, no sé, pues el residuo de la cosecha anterior y incorporarlo al suelo, y ese sería un manejo cultural. ¿Cachai? Son como que en el fondo Vale, no son actividades separadas. vale, Un vale. manejo, un manejo agrícola puede causar también un manejo cultural. Solamente que el objetivo del manejo agrícola, en este caso, la preparación del suelo, por ejemplo, que es todo el paso de maquinaria, etcétera, te prepara el suelo para el manejo agrícola, que es la siembra, pero como manejo cultural eso ayuda, por ejemplo, a disminuir la cantidad de malezas, como manejo cultural eso te ayuda a, no sé, incorporar materia orgánica al suelo, ¿te das cuenta? Entonces no es que sean separados, sino que algo que una labor A, que generalmente es una labor 100% agrícola, te permite como paralelo o como extra hacer un control de a lo mejor malezas, plagas, enfermedades, incorporación de nutrientes al suelo. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces generalmente van de la mano. Y en ese caso, sí, por eso lo parto un poco con esa pregunta, en la preparación de suelos, que es lo que he mencionado, esto pasa mucho, ¿sí? Esto pasa mucho, ¿sí? De que la labor que es preparar el suelo para el cultivo, para la siembra, generalmente tiene como extra que si se hace bien, yo puedo, por ejemplo, asegurarme de que la humedad en el suelo sea más alta. O si lo hago bien, la preparación del suelo, que ese suelo a largo plazo no tenga tanta erosión. O que si hago bien la preparación de suelo, que es lo que tengo que hacer antes de cualquier cosa, que las malezas disminuyan, que las enfermedades sean menores, etcétera. Entonces, te das cuenta, es un manejo agrícola que es la preparación de suelos, que básicamente es pasar el arado, etcétera, pero que tiene como consecuencias positivas otro tipo de cosas, ¿sí? Que serían mis manejos culturales. ¿Sí? Ahí un poco para equilibrar. No es que sean cosas distintas, sino que van de la mano, ¿sí? Es un manejo A que tiene como consecuencia una cosa B. ¿Sí? Un manejo agrícola A tiene como consecuencia un manejo cultural B. ¿Sí?
Entonces, a grandes rasgos, chiquillos, sí, a grandes rasgos, como digo, aquí ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué se llama la preparación de suelo? ¿A qué le dicen la preparación de suelo? Cuando la gente dice, voy a preparar el suelo para cultivar. ¿Qué le dicen ustedes? ¿O cómo, a qué se refieren? Escriban nomás en el chat, si no, no hay respuesta incorrecta. Aquí. ¿O cuál es el objetivo de preparar el suelo? Que Algo sea así, óptimo para maleza. el cultivo que va a poner. ¿Cómo? ¿Perdón? Sorry, que no se escuchó. Escriban en el chat mejor, chiquillos, ¿sí? Y Carla dice, busca crear condiciones, la preparación de suelo como objetivo es crear condiciones favorables para el buen desarrollo de los cultivos, por ejemplo. O eso es lo que busca, o cuál es el objetivo, ¿sí? Que la preparación es crear condiciones favorables para el desarrollo, condiciones óptimas, favorables y óptimas, ¿sí? Y óptimas. ¿Cuáles serán esas condiciones, por ejemplo, chiquilla? ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Porque yo puedo decir, tener buenos alumnos. ¿Qué es un buen alumno? En este caso, ¿cuáles son las condiciones óptimas? Ya, por ejemplo, condiciones de salinidad. Por ejemplo, mira lo que dice ahí. Favorables para el desarrollo activo. Carla me dice, para la germinación de las semillas. De las semillas. Era importante lo que dice ahí, ¿sí? Aumentó la porosidad en el suelo, profe. El crecimiento de las raíces y de la planta. Y en este caso, bueno, en este caso para la formación del producto. ¿Sí? Profe, Dime, aumentar la porosidad en el suelo. que la La preparación, por porosidad. ejemplo, buscar aumentar la porosidad, la materia orgánica, disminuir la salinidad, El exceso de raíces del cultivo anterior. usar rotación de cultivo, disminuir las raíces del cultivo anterior. Eso es importante, ¿sí? Sobre todo en estos cultivos es súper importante hacer eso, ¿sí? Eso básicamente es, a grandes rasgos busca, o sea, que las plantas no tengan problemas para germinar, ¿sí? Que las raíces no tengan problemas para penetrar en el suelo, que en general la condición del suelo, como dicen ahí ustedes, sí, ayude a evitar, por ejemplo, a mejorar la calidad del suelo en lo que se pueda, ¿sí? O mejorar las condiciones de ese suelo. Dependiendo, ¿sí? Eliminar los restos del cultivo anterior, en este caso pueden ser del cultivo anterior, ¿sí? Puede ser hasta la hoja, muy generalmente piensan que en maíz, en cereales, ¿sí? En la leguminosa, lo vimos, ¿sí? O sea, yo cosecho, por ejemplo, se cosecha bastante seco el producto, pero muchas veces las plantas quedan ahí, ¿sí? Y también lo que decía ahí, evitar plagas y enfermedades o disminuirlas, ¿sí? En general, como dicen ahí, todo eso es una buena preparación del suelo, ¿sí? Cuando se hacen bien las cosas, ¿sí? Eh, permite eso, ¿sí? Permite todo esto que ustedes acaban de decir, ¿sí? Permiten todo esto, ¿sí? A grandes rasgos, como Profe, dicen ahí, dime. eliminar pie de arado también, que es importante. Eliminar pie de arado, claro, eliminar pie de arado, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? En general, ¿sí? En general, para que lo tengan un poco claro, en general, no estamos hablando de las diferencias particulares, pero en general, ¿sí? Como dice, la preparación del suelo
en general son acciones mecánicas, ¿sí? Mecánicas no necesariamente quiere decir que se ocupa maquinaria, sino que tienen una acción sobre el suelo, a eso se refiere, ¿sí? No pienses solo que es maquinaria, sino que tienen una acción sobre el suelo, ya sea moliéndolo, destrozándolo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ver con el uso de maquinaria, sino que se refiere a hacer un trabajo sobre el suelo, a eso se refiere, ¿sí? Que dice un ambiente adecuado, ¿sí? Proporcionar el ambiente. ¿Este ambiente para qué? Para que el cultivo, en este caso, para preparar el suelo, para que el cultivo se establezca, ¿sí? Ambiente adecuado, tal como ustedes decían, un ambiente que ojalá que haya una buena porosidad, que haya buen contenido de materia orgánica, que no tenga tantos restos del cultivo anterior, ¿sí? Que no tenga tantas plagas, que ojalá mi suelo no esté compactado, etcétera, etcétera, ¿sí? En términos generales, acuérdense que esto es general, no estamos hablando de las particularidades, ¿sí? En general, ¿sí? Hay labores primarias, o que sería en este caso nuestra labor, nuestra labranza primaria, ya vamos a hablar un poquito con detalle de esto, ¿sí? Que, como dice ahí, rompen el suelo, lo desmenuzan, lo cortan, lo remueven, ¿sí? Y me queda el suelo, como se ve aquí en la imagen, con terrones bastante grandes. Lo voy a agrandar un poquito esta imagen, ¿sí? Esto es un repaso de cosas que ya deberían haber visto, ¿sí? Supongo. Entonces ahí está, fíjense, está pasando el arado, ¿sí? Y fíjense cómo el suelo se rompe, lo que dice acá, se desmenuza, lo estoy haciendo pedacitos, ¿sí? Se remueve un poco y quedan terrones bastante grandes, ¿sí? Obviamente que ahí yo no puedo sembrar mucho, lo que estoy haciendo es romper el suelo inicialmente, ¿sí? Un suelo que todavía no, por ejemplo, el de la imagen que se ve aquí a la mano izquierda, no es un suelo que todavía esté aparentemente no tenía cultivo anterior, sino que lo estoy rompiendo por primera vez, aparentemente. Pero esto, como dice ahí, los terrones son grandes, no me sirve para lo que dicen ahí, lo que decía Carla y lo que también mencionan acá arriba, mencionaban todos, no me sirve para sembrar. Yo, generalmente, cuando uno quiere sembrar algo, tiene que estar blandito el suelo, sin terrones muy grandes. Entonces, por eso yo necesito hacer mis labores secundarias. Generalmente, como dice ahí, no se trabaja el suelo a tanta profundidad, que se dan cuenta, esta cuestión está entrando por lo menos unos 40 centímetros, por lo menos unos 40 centímetros bajo el suelo, mientras que acá esta otra maquinaria, voy a agrandar un poquito la foto, está pasándose en la superficie, ¿sí? En la superficie, ¿sí? Trabaja en el suelo de manera más superficial, no tanta profundidad, lo mullen, que básicamente lo muelen, de ahí viene la palabra moler, ¿sí? Lo nivelan, se controlan las malezas en esta etapa, y, muy importante, dice, manteniendo la humedad del suelo, ¿sí? Manteniendo la humedad del suelo. Ya vamos a hablar de esta humedad del suelo, que es súper importante, ¿sí? Súper importante. Estas dos labores, sí, las labores primarias y las labores secundarias, sí, es como lo esencial de la preparación de suelo, ¿sí? Si yo no hago bien estas dos labores, sí, va a haber una serie de consecuencias negativas, sí, que generalmente lo que van a causar es que, lo que dicen ustedes, todo este ambiente ideal, esta germinación de semilla o el crecimiento de las raíces no se dé bien. O bien, como dicen ustedes, sí, los contenidos de materia orgánica a lo mejor disminuyan si no la hago bien. O bien tenga mucha maleza, o bien, si no la hago bien, la cantidad de plagas y enfermedades aumenta. Entonces, es importante porque muchas veces, ¿sí? Esto es quizás lo más automatizado, automatizado no necesariamente con maquinaria, sino que me refiero a lo que más, lo que todos los agricultores hacen, y quizás lo hacen año a año, sobre todo en cereales, leguminosas, ¿sí? Pseudo cereales, se hace año a año, y como están acostumbrados a hacerlo de una manera, ¿sí? Generalmente es muy difícil, y lo digo porque lo he visto y lo he conversado, es muy difícil que lo que se haga en esta etapa lo cambien mucho. Y como no lo cambian mucho, ¿sí? Puede que lleven 15, 20 años haciendo las labores de la misma manera, y eso a la larga lo que está produciendo es que la labor que antes la hacían bien, ahora no la están haciendo tan bien, ¿sí? Porque yo no puedo trabajar el suelo de la misma manera durante 15 años, básicamente, ¿sí? Entonces, es como lo que uno dice, esta es la parte como más delicada, y es lo que uno muchas veces la manera en preparar el suelo, como decía un profe, es la pelea más grande que tenía ese profe cuando asesoraba a campo, ¿sí? Porque decía que es lo que más cuesta cambiar el switch. El resto de echar un producto nuevo, no sé qué, cambia las variedades de semilla, etcétera, etcétera, los agricultores por lo generalmente lo hacían sin problema, ¿sí?
Pero cuando se les dice, oye, prepara el suelo de manera distinta, era donde empezaban los primeros roces. Entonces, ojo con eso. Sobre todo si algún día les toca asesorar o trabajar en esto, tengan claro que esta es la parte donde más peleas pueden agarrar, ¿sí? El suelo se prepara por una serie de cosas, como dice lo primero, lo que decíamos, un suelo blandito, mullido, libre de terrones grandes, lo que se ve acá, ¿sí? Uy, esto estaba en negro ya, bien. En general, ¿sí? La población de malezas disminuye, ¿sí? Eso es lo que se busca, especialmente en cereales y en leguminosas, ¿sí? Y en pseudocereales. Es muy importante controlar las malezas, ¿sí? Muy importante, porque si no, las malezas le ganan en velocidad de crecimiento al cultivo, lo que pasa aquí en la imagen de acá abajo. Si se dan cuenta esta imagen, si uno no controla la maleza a tiempo, ¿sí? Pasan este tipo de cosas, ¿sí? La maleza gana en velocidad al cultivo. Y si la maleza le gana en velocidad al cultivo, fíjense que aquí este cultivo, por ejemplo, no solamente está metido entre medio de la maleza, sino que además este cultivo ya no recibe tanta luz, ¿sí? Y ahí empieza a generar el problema. Entonces, es súper importante por eso preparar bien ¿cómo se llama? Hacer la preparación de suelo, porque si logro controlar las malezas súper bien en esta etapa, ¿sí? Obviamente complementando con el uso de un buen herbicida, generalmente no voy a tener mayores problemas. Y mis plantas van a brotar sin problemas. Pero si no, puede quedar una escoba, ¿sí? Una escoba como la que se ve ahí en la imagen. También se incorporan AKCB, fertilizante, herbicida, aquí están incorporando guano, no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero fíjense el camión como está ahí incorporando guano, ¿sí? Está el suelo ahí regado y va el camión incorporando guano, se ve ahí como lo está tirando, ¿sí? Guano es caca de animal, por el que no lo sepa, se ocupa mucho en la quinta región el guano de gaviota, en materia orgánica, tiene muy altos contenidos de nitrógeno, súper bueno, ¿sí? Se manejan los residuos, que miren, así queda un campo después de una cosecha de maíz, ¿sí? Lleno de residuos, fíjense ahí, cosecha de maíz, fíjense todos los residuos que hay, las cañas por todos lados, ¿sí? Mucho resto de residuos. Estos se pueden incorporar al suelo, o en algunos lados se queman, ¿sí? Es parte de los manejos, pero todo, o sea, quemándolo o incorporándolo es igual un manejo que se hace al momento de la preparación del suelo. Hay, especialmente en cereal y leguminosas, hay mucha larva de insecto que posterior al cultivo se queda alojando en el suelo, mucha larva, mucha. Los famosos gusanos cortadores del maíz, ¿sí? Es probable que se queden debajo de esto y uno al pasar el arado básicamente los rompe, ¿sí? Los mata, entonces se recomienda también por eso. Y obviamente quizás lo más importante que uno, lo que decían ustedes, ¿sí? Mejorar la estructura del suelo, ¿sí? Se facilita la penetración de raíces, se facilita el intercambio gaseoso, se facilita el movimiento de agua, que el agua entre sin problema e infiltre sin problema, ¿sí? Una buena preparación del suelo me asegura todo esto que está acá, ¿sí? Un suelo blandito para que la semilla pueda entrar sin problema y pueda brotar sin problema. En general va a ayudar a la disminución de maleza, ¿sí? Voy a poder incorporar fertilizantes o pesticidas durante la preparación. Los residuos del manejo de la cosecha anterior los puedo manejar en este momento, por eso es importante hacerlo bien, ¿sí? Y dale, tranquila, no hay problema, ¿sí? Disminuir las larvas de los insectos, eso igual es importante, ¿sí? Y, como dice ahí, y mejorar la estructura, ¿sí? Ahora, el gran problema que hay, especialmente con los cultivos de los cereales, no tanto leguminosas, pero especialmente con el cultivo de los cereales, es lo que yo les decía. Muchas veces el cultivo de cereales se hace año tras año el mismo cereal. A veces hay una rotación entre medio, pero generalmente se cultiva, y lo he visto, muchas veces trigo sobre trigo, maíz sobre maíz. Y generalmente la misma variedad, generalmente con el mismo objetivo. No estoy diciendo todos los agricultores, pero se ve generalmente, ustedes han visto eso, me imagino que más de alguno ha visto que se cultiva trigo sobre trigo, maíz sobre maíz, y se lleva 10 años cultivando así, y la gente no cambia el sistema de cultivo, y a la larga los rendimientos, cualquier persona que lleva 10 años cultivando trigo sobre trigo, o maíz sobre maíz, le va a decir que después de 10 años que están produciendo cada vez menos y que se van a cambiar de cultivo. Que no saben por qué están produciendo menos.
Ustedes ya a esta altura deberían saberlo. ¿Por qué están produciendo menos después de 10 años de producir trigo contra trigo, sobre trigo, sobre trigo? ¿Por qué producen menos, chiquillos? Se van acabando los nutrientes del suelo. Se van acabando los nutrientes del suelo. Bien. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa aparte de que están agotando los nutrientes? ¿Qué más pasa cuando tengo cultivo sobre cultivo, el mismo cultivo 10 años seguidos, o incluso 5? Existen problemas de plaga, profe. Los problemas de plaga, las plagas empiezan a quedarse, sí, y no las elimino. Se degrada mucho el suelo. ¿Qué más? Se degrada el suelo. ¿Qué más? ¿Qué más pasa a lo largo si estoy siempre arando a la misma altura, a la misma profundidad? ¿Qué empieza a pasar ahí? Erosión, profe, se pierde el horizonte A. Erosión, se pierde el horizonte A, se forma pie de arado. Bien, por ahí está. Si empiezo a perder la cantidad de materia orgánica, etcétera, etcétera. Ante eso, sí, ante ese gran problema que es, que bueno que ya lo sepan, sí, es difícil cambiar el switch, empiezan a aparecer sistemas de labranza distintos, ¿sí? Empieza a aparecer, generalmente nosotros lo que hemos hablado hasta el momento, donde yo ocupo harta maquinaria, ¿sí? Mucha maquinaria, aquí está, no lo voy a leer, lo voy a explicar un poquito a grandes rasgos, esto como digo ya lo deberían ustedes haber visto, ¿sí? Se supone. Eh, eh, Quizá empiezan a aparecer sistemas de labranza distintos, sistemas de preparación del suelo distintos. Generalmente lo que hablábamos recién, cuando yo meto arado y meto mucha maquinaria, así, y paso y paso y elimino los residuos de la cosecha anterior, luego los incorporo, sí, invierto el suelo, etcétera, etcétera. Eso es la labranza convencional. Es lo que más se usa, es lo comúnmente lo más usado y es también la gran causa, no lo veamos como un problema, veámoslo como una causa, ¿sí? De por qué hoy en día hay tantos problemas de degradación de suelo, ¿sí? De pérdida de los horizontes, de erosión, de pérdida de nutrientes y todo eso. Eso junto con lo que hablábamos de la rotación, ¿sí? De poner trigo sobre trigo sobre trigo, ¿sí? A raíz de eso, yo creo que hace unos 30 años, 35 más o menos años, empezaron a aparecer muchos reportes de esta degradación de suelo y por lo tanto se empezaron a utilizar otros sistemas de labranza. Uno de esos es la labranza mínima, que en el fondo lo que se ocupan son maquinarias que nos permiten hacer más de una labor, ¿sí? En vez de pasar 3, 4, 5 maquinarias, paso una maquinaria que me realiza 2 o 3 labores, ¿sí? Se ocupa maquinaria, pero de la menor manera posible, ¿sí? Ojalá lo menos posible. Por ejemplo, se ocupa maquinaria que tal vez no profundice, no destruya, perdón, no que destruya tanto la estructura del suelo. Eso sería la labranza mínima. Una maquinaria que se pasa lo menos posible, ¿sí? O una maquinaria que hace 2 o 3 labores en conjunto, donde además se trabaja más en profundidad, de manera vertical, que rompiendo, ¿sí? Que rompiendo todo el suelo, ¿sí? Generalmente a veces se habla de labranza mínima, labranza vertical, se hablan como sinónimo. Básicamente, como dice ahí, es trabajar el suelo más en profundidad que romperlo entero, que romper su estructura completa, ¿sí? Y luego, ya esto que cada vez ha ido tomando más fuerza, especialmente en cereales, es donde quizás ha tenido más éxito, que es la cero labranza, donde el suelo no se prepara, donde yo siembro directamente el suelo tal cual está, ¿sí? No se rompe el suelo y lo único que se ocupa es una sembradora especial, ¿sí? Aquí, esta sembradora especial básicamente lo que hace es un surquito pequeño, ¿sí? Un surco muy pequeño en la cero labranza y se deposita la semilla ahí mismo, sin uso de más maquinaria.
Esa sería la cero labranza. O sea, no se trabaja el suelo no se prepara, solamente se siembra la semilla. ¿Sí? El gran pero que tiene la cero labranza, y aquí vamos a ver unas tablas, es el uso de herbicidas. Para que la cero labranza funcione bastante bien, el uso de herbicidas tiene que ser bastante alto. Vamos a ver aquí algunas cifras, ¿sí? Miren, voy a mostrar, son 3 tablas y muestran un poco, para que vean, por ejemplo acá, voy a mandar esto, vamos a ver estas tablas así, una por una. Por ejemplo, este cuadro que se ve acá, ¿sí? Habla de cuántos pasos de maquinaria se necesitan en labranza convencional, labranza mínima y cero labranza. ¿Cuánta maquinaria? ¿Sí? Número de labores necesarias. ¿Sí? Entonces, en la labranza convencional, ¿sí? Se necesita una aradura y 3 pasos de rastra, ¿sí? Hacen un total de 4 pasadas de maquinaria. En un sistema de labranza mínima, una aradura con un arado especial que me permite realizar, como digo, más de una labor, probablemente moler y atravesar el suelo al mismo tiempo, y un vibrocultivador que se ocupa más que nada como un nivelador, ¿sí? Uno hace más o menos 3 pasos de maquinaria, y en cero labranza no se pasa aradura, no se pasa rastra, no se pasa vibrocultivador, simplemente se pasa esta maquinaria, ¿sí? Que es de siembra, que generalmente al mismo tiempo se va aplicando herbicida, ¿sí? Entonces, básicamente es una sola pasada de maquinaria. O sea, se reducen 4 veces la cantidad de maquinaria que pasa. Acá se ven los rendimientos, ¿sí? Esto igual son datos un poco antiguos, pero para que vean un poco los rendimientos. Obviamente que hay una relación entre el clima que hay y el tipo de rendimiento, ¿sí? Entre los temas entre la labranza convencional y la cero labranza, ¿sí? Dependiendo del lugar, a veces estos resultados, por ejemplo, la labranza convencional entre Santiago en Santiago, ¿sí? La diferencia que hay entre convencional y cero labranza son 3 quintales más por hectárea, ¿sí? 10 hectáreas son 30 quintales más, es bastante más de producción, ¿sí? 3, no, son 2. Pero a la larga esto se va sumando, porque además el suelo no se degrada tanto, entonces uno tiene que pensar, no, a veces no tanto en que si los rendimientos son más altos o más bajos, sino en las consecuencias secundarias, que es que estoy evitando que el suelo se degrade, y que eventualmente a lo largo de los años, si el suelo se degrada menos, todo indica que los rendimientos se deberían al menos, si es que no aumentar, al menos mantener, no disminuir, ¿sí? Y fíjense cómo en general el menor paso de maquinaria, ¿sí? El menor paso de maquinaria puede que no signifique un aumento significativo en el rendimiento, pero sí, si se dan cuenta, las variaciones en los rendimientos no son tan altas en general, ¿sí? No estamos hablando de los casos particulares, pero en general, por ejemplo, fíjense que la diferencia en Temuco entre un sistema de labranza convencional y un sistema de cero labranza, si bien en Temuco sería más alta la producción en sistema convencional versus la cero labranza, ¿sí? Sería más alta, uno tiene que pensar que es a costa de qué, ¿sí? A costa de qué, ¿sí? A costa de acabar de degradar el suelo y que a la larga estos rendimientos de 40 quintales por hectárea disminuyan, o a costa de un uso constante de maquinaria, que a la larga ese uso constante de maquinaria también significa que yo en algún momento voy a tener que cambiar la maquinaria, de mantención de maquinaria, del pago del petróleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que como equilibrar la balanza. Si yo obtengo rendimientos relativamente parecidos, por ejemplo, fíjense, entre una labranza convencional y una labranza mínima, son rendimientos aquí en Santiago, ¿sí? Estos datos son de hace como del 90, así que probablemente en la actualidad sean distintos, ¿sí? Pero tenemos una diferencia mínima, ¿sí? Entre la convencional y la labranza mínima, ¿sí? Estoy produciendo un quintal menos por hectárea, ¿sí? Un quintal menos por hectárea. Pero con los beneficios de que con la labranza mínima cuido el suelo, con los beneficios de que la labranza mínima ocupo menos maquinaria, con los beneficios de que la labranza mínima, ¿sí? El gasto de petróleo es menor, probablemente me conviene pasar a un sistema de labranza mínima. Pero esto siempre hay que pensarlo a largo plazo. No necesariamente lo que pasa de un año a otro, ¿sí? Eso nunca es un buen análisis. Sino ver esto siempre, ¿sí? Verlo siempre, y ahí lo importante, verlo siempre como un proyecto a largo plazo, ¿sí? Y ahí está donde el cambio del agricultor.
si uno logra uno logra meterle el switch en la cabeza a un agricultor, o yo decido empezar a producir con un sistema distinto y entender que eso a largo plazo me va a beneficiar, ¿sí? Que es lo que uno debería, así debería pensarse la agricultura, no hoy en día, sino que hace 20 años debería haberse pensado así. Es probable que las mejoras que hayan, o la producción, o todos los extras, ¿sí? Que me genere este cambio en la mentalidad sean mejores, ¿sí? Es lo que cuesta, eso es lo que digo, esto es lo que cuesta, ¿sí? Hacer que la gente piense a futuro, no de aquí a un año, a futuro de aquí a 10, 15, 20 años. Aquí tenemos un poco los costos, ¿sí? Para que vean un poco esto, que nuevamente estos son datos de los 90, no piensen que estos precios probablemente hayan aumentado un 30%, ¿sí? Estos datos son de los 90, así que no. Pero fíjense que en una labranza convencional el costo por hectárea más o menos son, estos, digo, vuelvo a repetirlo, son precios antiguos, el precio por hectárea más o menos, ¿sí? Del uso de maquinaria, ¿sí? Esto para trigo, son alrededor de 5.000 pesos, ¿sí? En labranza convencional, por todo lo que hablamos, por el arriendo de la maquinaria, por el arriendo del trabajador, por el gasto de petróleo, ¿sí? Alrededor de 5.000 pesos por hectárea, versus una mínima labranza, que el costo, ¿sí? Es alrededor de casi la mitad, ¿sí? 2.200, ¿sí? Pesos por hectárea, porque ocupo menos maquinaria y la paso menos, ¿sí? Y como decía, con una máquina yo a lo mejor puedo hacer 2 o 3 labores. Entonces solamente le pago una vez a esa persona y arriendo una sola maquinaria. No tengo que arrendar, no sé, 2 o 3 maquinarias distintas y menos horas de trabajo. En cero labranza, ¿sí? Tienen que pensar que el principal costo, ¿sí? Y ahí está por eso, ¿sí? El principal costo es el herbicida. La cero labranza tiene como no desventaja, ¿sí? Pero sí, da una desventaja, que bien, la maquinaria que ocupo es un solo paso de maquinaria, ¿sí? Que es para aplicar herbicida y sembrar, pero el precio del herbicida es más caro porque necesito aplicar más herbicida, ¿sí? En la actualidad estos precios de herbicida probablemente hayan disminuido un poco. Puede que la cero labranza en términos generales, ¿sí? Sea más cara por el costo del herbicida, ¿sí? Por el costo del herbicida, pero tengo que pensar nuevamente que al menos en costo de maquinaria, ¿sí? Me estoy ahorrando un montón de plata. Ahí es donde uno tiene que equilibrar la balanza. Tienen que pensar que en general el precio del agroquímico varía bastante, ¿sí? Y ahí uno tiene que ver si conviene o no, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Esta es como la gran pelea, el sistema de labranza. ¿Se cambia o no se cambia? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de uno por sobre el otro? Si llevo 10, 15 años, yo creo que si uno lleva, no sé, 10, 15 años cultivando trigo o maíz de la misma manera y ve que los rendimientos empiezan a bajar, pucha, probablemente me convenga cambiar de sistema de labranza. Total, entre perder mucha plata, ¿sí? Y seguir con esa pérdida de plata y seguir degradando el suelo, o tratar de cambiar el switch, tener un par de años duros que en lo que se demora en adaptarse al suelo, y las mejoras que eso puede venir, pucha, hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Y uno tiene que, lo que digo, ver, equilibrar la balanza. Para terminar, sí, pues, lo otro lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la preparación de suelo en cereales de grano pequeño. Estos son todos los cereales menos el maíz, ¿sí? Cereal de grano pequeño son todos los cereales menos el maíz, ¿sí? Cereales, no estamos hablando de pseudocereales. Estamos hablando de arroz, de trigo, ¿sí? Avena, cebada, centeno. Principalmente, no es únicamente, pero gran parte de las cosas que voy a hablar hoy día acá me voy a referir al trigo. No es que sean exclusivas del trigo, generalmente casi todas estas cosas que voy a mencionar se aplican también para el cultivo de avena, se aplican también para el cultivo de cebada y se aplican también para el cultivo de centeno, ¿ya? Son los cereales de grano pequeño, ¿sí? No necesariamente para el maíz, pero sí para todos esos otros cultivos. Un poquito, sí, hay que entender que cuando uno prepara el suelo, ¿sí? Tiene que tener súper claro cuál va a ser la pendiente que tiene mi suelo. Ahí está, ¿sí? Esto aquí, que parece una cosa un poco ridícula, ¿sí?
están preparando el suelo en esta imagen, estoy agrandando acá, ¿sí? En esa imagen, para que el suelo quede bien nivelado, están ocupando un nivel, que son esas cosas que ocupan la gente que trabaja en construcción, ¿sí? Que básicamente me está midiendo cuál es la pendiente a lo largo del todo el suelo, ¿sí? Y están asegurándose de que mi suelo quede bien nivelado. En cereales de grano pequeño es súper importante que el suelo esté bien nivelado, chiquillos. Que ojalá, y eso, aquí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Generalmente hay mucha gente que no se preocupa de esto. ¿Qué es lo primero? Asegurarse que la pendiente del suelo sea pareja, ¿sí? Porque si no es pareja, pasa esto, ¿sí? Zonas que se puedan inundar. A veces quedan pequeños hoyos o hendiduras o pequeños desniveles dentro del suelo y uno ve ahí que cuando uno riega se acumula el agua en ciertos sectores y esa agua que se acumula en ciertos sectores finalmente me termina disminuyendo los rendimientos. Entonces, esto es la fase 1, o sea, ni siquiera todavía no meto la maquinaria, lo único que estoy haciendo es que mi suelo esté bien nivelado, bien parejito, ¿sí? Número 1, ¿sí? Es súper importante. Si no, me queda todo mal. Si no, ya empiezo a tener problemas por la inundación. Que cuando pase, si ya decidí que voy a trabajar con labranza convencional, que cuando pase el arado, que no me queden los terrones muy grandes. Miren lo que pasa acá, cuando quedan los terrones muy grandes. ¿Cómo se ve eso, chiquillo? ¿Cómo se ve ahí? Fíjense. Esto es trigo saliendo. Miren, esta línea está ahí, ahí un terrón muy grande. Miren acá, con terrones grandes, cómo queda el suelo. ¿Cómo se ve, chiquillo? Muy enredado, muchas cosas, muy junto. Todo muy junto. Pareciera que faltan plantas entre medio también, ¿o no? Mira, está la hilera. Aquí debería ir todo sembrado. Sí. Pero faltan plantas. Y se ve todo apelotonado. Ya, esto es porque un suelo se preparó mal. ¿Sí? Cuando el suelo se prepara bien, uno debería ver esto bien ordenadito, planta por planta, uno al lado del otro, todas derechitas, 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 a la misma distancia, y no deberían faltarme plantas. Fíjense que miren, esta planta de acá parece que brotó, miren esta de acá. Esta planta que está ahí, ahí en la punta de la flecha, pareciera que está empezando a brotar, y fíjense que esta de acá, que se sembraron en la misma época, está mucho más brotada. ¿Se dan cuenta? Esa de aquí tiene como un macollo, como con 4, 5, no sé, como 10 hojas, esta de aquí, donde está la flecha, y esta de acá parece que tuviera 3, 4 hojas. Plantas sembradas en la misma fecha, ¿sí? Exactamente la misma fecha, en el mismo suelo, ¿sí? Se ocupó la misma maquinaria para preparar el suelo, pero se preparó mal el suelo. Y eso hace que tenga una germinación completamente dispareja. Y además no solo dispareja, me faltan plantas, y además no solo me faltan plantas, sino que se ve todo desordenado. Un buen campo se ven las plantas una detrás de la otra, así bonita, bonita, bonita. ¿Sí? Los residuos que quedan en el suelo, sí, eso es importante, ¿sí? Si quedan residuos de la cosecha anterior y no los voy a incorporar o los incorporo, solamente los pico, ¿sí? Pero no los voy a incorporar que queden sobre el suelo. Generalmente eso se hace porque así protejo el suelo de la deshidratación, ¿sí? Protejo el suelo de la erosión por el viento, ¿sí? No puede ser que me queden, vuelvo a ver una imagen atrás, un par de imágenes atrás, no puede ser que la cantidad de residuos que me quedan en el suelo se vean así, así. Eso, si yo veo que mi capa de residuos antes de la siembra está así, preparé mal la cama de suelo. Si me quedan estos pedazos de residuos de la cosecha anterior, de restos de la cosecha anterior, me quedan muy grandes, hice mal la cuestión. Porque esto van a empezar a tapar el suelo de tal manera que, que cuando entre con la máquina sembradora, la máquina va a empezar a poner semillas encima de los residuos. No en el suelo, sino acá encima. Imagínense que pase la máquina aquí sembradora y me deja ahí la semilla encima de ese choclo que está ahí. Entonces la capa de residuos tiene que ser delgadita, delgadita, delgadita. Si voy a dejar residuos y no les prendo fuego, porque hay gente que los quema igual, yo estoy un poco en contra de eso, pero bueno, se entiende por qué lo hace, porque es caro incorporarlo.
al menos, ¿sí? Preocuparme de que quede esto bien molido, ¿sí? Una capita bien fina de residuos. No pueden quedar así unos mansos choclos o unas mansas matas ahí tiradas en el suelo. ¿Sí? En este caso, de trigo. ¿Sí? No pueden quedar eso. Y, miren acá, ¿sí? Ver cosas, por ejemplo, fecha de ver el nivel de humedad del suelo. Ojalá que yo cuando antes de pasar la sembradora, sí, me asegure de que mi suelo tenga la humedad suficiente. Hay gente que de repente prepara la cama de suelo y después no arrienda la máquina sembradora, pasan 3 semanas y el suelo ya está seco, ¿sí? Uno tiene que sembrar bajo un suelo que tenga una humedad suficiente, ¿sí? No puedo esperar que pase tanto tiempo entre la preparación del suelo y la siembra. No puede pasar eso, si no el suelo se seca. Y ahí de nuevo, problemas, no empiezan a brotar las plantas, no queda bien puesto eso, queda la escoba, ¿sí? Mal. Calcular bien las fechas, ¿sí? Estos son en Estados Unidos, ¿sí? Son 3 fechas distintas, y a la derecha, ¿sí? Estas son fechas distintas de siembra, ¿sí? Y esto que está a la derecha, si no me equivoco, son fechas, septiembre 2, septiembre 15, septiembre 25, y estos de acá son plantas que germinaron, ¿sí? De acuerdo a la fecha de siembra, ¿sí? Si yo manejo bien mi fecha de siembra, puedo hacer que germinen más o menos plantas. ¿Se dan cuenta? Se evaluaron todo y fíjense que cambiando la fecha germinan más o menos plantas. ¿Por qué no germinaron tantas plantas en esto? Porque quizás hacía demasiado frío, ¿sí? Quizás sembrar en las primeras semanas de septiembre hizo que el suelo estuviera demasiado frío, ¿sí? Porque el suelo puede estar demasiado frío, en general uno tiene que esperar que el suelo no esté tan helado, y si el suelo está demasiado frío, las semillas no se activan. Entonces eso pasó. Se sembró muy temprano, el suelo estaba demasiado frío en septiembre, ¿sí? Y lo que causó fue que ese suelo finalmente no consiguió que brotaran las semillas. Versus si yo siembro más entrado en la primavera, empiezan a subir las temperaturas, fíjense, septiembre 25, ¿sí? Y inmediatamente ya tengo mayor brotación. Y las condiciones ambientales, darme cuenta, ¿va a llover o no va a llover? ¿Sí? ¿Cómo están las temperaturas? ¿Cuál es la temperatura de mi suelo? ¿Sí? Uno no debería nunca sembrar cuando hay mucha lluvia, ni tampoco cuando hay muy poca. Uno debería sembrar en el intermedio. Por ejemplo, generalmente las variedades de invierno, uno debería decir, chuta, las siembro en quizá fines de julio si no hay mucha lluvia, cosa que la siembre, después viene una lluvia, el suelo se humedece, se mantiene su humedad y ya puede agarrar temperatura en mi suelo. O al revés, ¿sí? Decir, chuta, ya, ayer cayó la última lluvia del invierno, el pronóstico dice que no viene más lluvia, aprovechemos esa agua para sembrar, para preparar el suelo, esperémoslo, ¿sí? Y ya sabemos que las temperaturas van a ir aumentando. Hay que calcular eso, ¿sí? Uno, especialmente, ¿sí? Con el suelo uno depende mucho del agua. Uno no puede descuidar el agua durante la siembra, ¿sí? No puede estar muy seco el suelo, pero tampoco excesivamente húmedo. Entonces uno tiene que ver, por ejemplo, si voy a sembrar en invierno, uno tiene que ver eso. ¿Cuál es el momento donde mi suelo, puedo tener humedad en mi suelo, pero mi suelo no se va a inundar? Y ahí es lo difícil, ¿sí? Y ahí eso es un manejo cultural, por ejemplo, que finalmente va a incidir en la germinación, que es un manejo agronómico, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que empezar a ver, ¿sí? Y ahí es por eso que muchas veces la gente, ¿sí? A veces siembra más temprano en el invierno, porque se asegura que va a tener lluvia, pero se va a demorar más la cosecha, ¿sí? O siembra más tarde en el invierno, porque así me aseguro que voy a estar libre de lluvia, pero que a lo mejor, pero sé que voy a tener que suplementar con riego. Ahí uno tiene que ver. Si tengo agua a mano, no hay problema, pero si me falta agua, si estoy en un año seco, puede que haya problema. Y ahí está, la gran pelea que hay en la fecha de siembra. Vamos a seguir con esto, la próxima clase, sí, pensé que iba a ser más corto esto, pero a ver si va a ser más largo. La clase seguimos con esto, chiquillos, con las consideraciones de siembra y preparación de suelo en cereales de grano pequeño. Vamos a ver maíz, y ahí también vamos a hablar un poquito de los pseudo cereales ¿cómo se llama? Y de las leguminosas. Así que eso, chiquillos, ¿sí? Voy a dejar hasta acá la clase
participen en la próxima clase, pues, chiquillos, porque si no me pongo yo a dar la lata todo el rato. ¿Sí? Ya, chicos, los dejo. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Estén profe, bien, cuídense, cuídense. que esté bien. Chao, chao.